No está grabado. Ahí sí. Ya. Entonces, hoy día vamos a continuar con la unidad 6, que es bien larga, pero al menos me gustaría poder ver hoy día la primera parte, que es bien importante y que nos va a permitir analizar algunos procesos un poco más en forma detallada, ¿ya? Y la unidad 6 habla de efectos térmicos y habla de varios efectos térmicos. Aquí al final de la unidad, que esto ya lo vamos a ver a vuelta del certamen, vamos a ver reacción química, pero hay otros efectos térmicos que son mucho más sencillos que me gustaría hablar hoy día, ¿ya? Y el primero es uno que ustedes conocen súper bien, que es el calor sensible, ¿ya? El calor sensible es el calor que está asociado, o el efecto térmico que está asociado a un cambio de temperatura, ¿ya? Entonces son los efectos térmicos, el que se define como calor sensible está asociado a lo que nosotros habíamos calculado antes, por ejemplo, como la variación de la energía interna, ¿cierto? Que lo calculamos como CB por delta T, o la variación de la entalpía, que lo calculamos como CP por delta T, ¿ya? Y si queremos ver la definición oficial, se denomina como la energía requerida para modificar las propiedades termodinámicas de un sistema, ¿ya? Sin reacción química. Eso es importante porque al final de esta unidad nosotros vamos a ver reacción química. ¿Ya? Y la pregunta que nos interesa, ¿cierto?, es poder identificar cómo lo podemos evaluar, ¿ya? Y como les digo aquí, lo importante es que haya una variación de las propiedades termodinámicas y específicamente de la temperatura. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el calor sensible? Bueno, analicemos lo que conocemos hasta ahora, pero acá es lo importante, porque voy a partir diciendo que no vamos a hacer ninguna suposición de idealidad ni de nada, ¿ya? Nosotros vamos a establecer que la energía interna es una función de la temperatura y el volumen, ¿ya? Recordemos que para gases ideales, la energía interna es solo función de la temperatura, pero también sabemos que para gases que no son ideales también depende del volumen. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos que la relación entre la energía interna y la temperatura está asociada a una capacidad calorífica volumen constante, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el volumen también es un parámetro importante que afecta a la energía interna, ¿ya? Pero no hemos hablado de eso, entonces eso es lo que yo quiero hacer ahora, como expandir un poco esa idea de que la energía interna no solo depende de la temperatura, que cuando nos movemos de los gases ideales también hay que considerar su dependencia con el volumen, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto matemáticamente? Lo más fácil acá es tomar la derivada. Entonces yo puedo decir que, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la energía interna con respecto a las propiedades de las que depende? Bueno, derivamos parcial, ¿cierto? Entonces vamos a tener du en dt a volumen constante en dt más du en dB a temperatura constante en dB, ¿ya? Entonces ahí podemos evaluar la dependencia de la energía interna con respecto a la temperatura, la dependencia de la energía interna con respecto al volumen, obviamente manteniendo el otro parámetro constante. Si ustedes recuerdan, este parámetro de aquí es el CB. El CB se definía como la variación de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Por lo tanto, nosotros podemos reescribir esto, el du, y decir que va a ser CB por dt más du en dB a T constante en dB. Y este parámetro es el que nosotros simplificamos cuando hablamos de gases ideales, ¿ya? Sin embargo, en gases reales, uno lo podría despreciar, ¿ya? O sea, uno no lo puede despreciar. Entonces, en definitiva, está la dependencia de la energía interna con respecto al volumen, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a poder evaluar esto? Si yo lo necesito evaluar, bueno, voy a tener que integrar, ¿cierto? Entonces, cuando integre, voy a tener que integrar de acuerdo a la propiedad que estoy modificando. Entonces, por ejemplo, si tengo un diferencial de temperatura, voy a tener que integrar desde T1 a T2, y en el caso del volumen voy a tener que integrar desde B1 a B2.
en dB, en dB, en T en dB, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que básicamente encontrar una función de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante para poder derivarla e incorporarla aquí, ¿ya? Eso en general nosotros vamos a tener herramientas como ecuaciones de estado para poder encontrar esta funcionalidad y poder integrarla, porque al final ¿qué es lo que yo necesito? Necesito algo como qué sé yo, A más B por B, molar, disculpen, molar, más C, B cuadrado, por ejemplo, estoy inventando, ¿ya? Pero necesito tener una funcionalidad desde U con B, cosa que después yo lo pueda derivar y pueda, no sé, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Me va a quedar B más 2CB, ¿cierto? Entonces, de esa forma, si este fuera el caso, ¿ya? Yo de ahí podría inyectar esto ahí, ¿ya? Entonces, después la integral me quedaría, de esta parte me quedaría la integral de B1 a B2 de este término, ¿cierto? Que sería B más 2CB en dB, ¿ya? Y ahí yo lo podría integrar, ¿ya? Entonces yo necesito tener una funcionalidad del volumen o entender cómo varía la energía interna con respecto al volumen. Y eso generalmente lo podemos obtener de ecuaciones de estado que vamos a ver un poquito más adelante. O me lo pueden entregar en el enunciado también del problema. Me pueden entregar una gráfica, por ejemplo. Me pueden decir que la relación entre la energía interna y el volumen es lineal y tiene esta forma, ¿ya? Entonces, para gases que no son ideales, eso vamos a escribir con rojo, entonces, para gases que no son ideales, vamos a tener que conocer la funcionalidad del volumen con la energía interna o la energía interna. ¿Ya? Sin embargo, hay ciertas simplificaciones, ¿cierto? Nosotros sabemos que para gases ideales este término se cae, ¿ya? Entonces yo desprecio, lo que hago ahí es yo desprecio este cambio, ¿ya? Y también podemos hacer algunas simplificaciones para líquidos y sólidos, ¿ya? Porque si yo tuviera que calcular el cambio de energía interna de agua líquida, por ejemplo, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cierto? El agua líquida yo no puedo decir que es un gas ideal, porque es un líquido, ¿cierto? Pero ahí uno tiene que recordar cuál es la diferencia de las propiedades volumétricas entre los gases y los líquidos, ¿ya? Entonces, hay una cosa súper importante que un término que se conoce como que los líquidos son incompresibles, los líquidos y los sólidos son incompresibles, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si uno comprime un gas, obtiene un líquido, ¿ya? Pero uno no puede comprimir el líquido en general. O sea, lo puede comprimir, pero es muy reducido el rango en el cual uno lo puede comprimir, porque, por ejemplo, si yo tengo, no sé, si yo tengo un vasito con agua, ¿ya? Y qué sé yo, pongo un pistón aquí y quiero apretar esto, y esto empieza a bajar, lo que va a ocurrir aquí es que el agua no se va a comprimir, sino que el agua va a encontrar alguna forma de escurrirse por los lados o de quebrar el vaso, ¿ya? Pero en general los líquidos son incompresibles, se comprimen muy, muy, muy poco, ¿ya? Aún más los sólidos. Entonces, lo importante aquí es comprender que a temperatura constante, obviamente porque si cambio la temperatura podría tener algún cambio de fase que va a cambiar la propiedad volumétrica de estos fluidos, entonces el análisis va a ser distinto. Entonces es importante hablar de que a temperatura constante, para sólidos y líquidos, es muy difícil poder modificar el volumen molar. Aun cuando se modifiquen otras propiedades significativamente.
Y hay un parámetro que se puede medir experimentalmente que se conoce como factor de compresibilidad isotérmica. Que nos permite, en definitiva, poder comparar o determinar si un líquido o algún fluido de interés es incompresible o no, ¿ya? Y se define como K. Y este K es igual a menos 1 sobre B molar de dB en dP a temperatura constante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Dice, en definitiva, va a generar la relación entre la variación de presión y la variación de volumen, ¿ya? Y para líquidos y sólidos, este K va a tender a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil poder modificar el volumen de un líquido, aun cuando yo aplique harta presión. Ya, como les digo, yo puedo aplicar aquí en este vasito, puedo aplicar harta presión, y eso no va a comprimir el líquido, porque el líquido es incompresible. Ya lo que yo les decía, o sea, si yo empiezo a aplicar harta presión, el líquido va a empezar a correr por los lados o podría romper el contenedor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que representa este factor de compresibilidad, que en definitiva, y que tiende a cero. O sea, quiere decir que yo tengo que aplicar cambios de presión o una compresión muy, muy fuerte para poder lograr un delta V distinto de cero. ¿Ya? Eso es lo que representa. O cuantifica la relación entre la presión que yo aplico con el cambio en volumen que veo. Entonces, el hecho que para los líquidos y sólidos tienda a cero, quiere decir que yo tengo que aplicar, es muy difícil modificar el volumen. ¿Ya? Quiere decir que el delta V, que este K sea cero, quiere decir que el delta V tiende a cero. ¿Ya? Muy difícil modificar el volumen. Eso se traduce en que es muy difícil modificar el volumen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para líquidos y sólidos, la propiedad que modifica principalmente el volumen molar es la temperatura. ¿Ya? Pero eso va a ocurrir simplemente por cambio de fase. O sea, si yo tomo un líquido y le empiezo a aplicar calor, va a empezar a subir la temperatura y en algún momento va a empezar a vaporizarse. Por lo tanto, su volumen o la funcionalidad, la magnitud de ese volumen va a cambiar significativamente. ¿Ya? Entonces eso es súper, súper irrelevante. Lo mismo para el sólido. Si yo empiezo a calentar el sólido, lo que voy a generar ahí es un cambio de fase. Entonces, eso es lo que va a generalmente modificar el volumen más que un cambio en la presión. Entonces, para que tengan una idea, en la unidad 6 salen más valores, pero por ejemplo, para la acetona, el K es más o menos 62 por 10 a la menos 6 bar a la menos 1. ¿Ya? Recuerden que las unidades son en bar porque, por ejemplo, aquí tengo, no sé, en sistema internacional tengo metro cúbico y tengo pascal o bar. O sea, ahí se cancela y me queda unidad de presión inversa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, analicemos este número. ¿Ya? Dice 62 por 10 a la menos 6 bar a la menos 1. Entonces, vamos a tener que el K es 62 por 10 a la menos 6 bar a la menos 1. ¿Y qué quiere decir eso? Eso va a ser menos 1 sobre B, menos 1 sobre B por dB en dP a temperatura constante. Por lo tanto, uno puede traducir que básicamente uno tiene que ¿cómo lo podría decir? Tiene que decir que la parte de arriba es muy pequeña comparada al divisor, matemáticamente hablando, ¿cierto? El numerador es mucho más pequeño que el divisor. De hecho, el 10 es 6 orden de magnitud menor, para que ese K me dé menos a las 6. ¿Qué quiere decir? Que el delta P está tendiendo a infinito cuando el delta B está tendiendo a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder tener un cambio en las propiedades volumétricas del líquido, la variación o la presión que yo tengo que ejercer es súper significativa. ¿Ya? Porque insisto, o sea, no, matemáticamente, para que la división de dos números me dé a la menos 6, el número de arriba tiene que ser muy chico y el número de abajo tiene que ser muy grande. ¿No? Entonces, eso es lo que representa y de esa forma uno lo puede leer.
No sé si se entiende la observación. Sí, profe. Ya. Buenísimo. Y bueno, para lo otro, el líquidos bien comunes, por ejemplo, agua, etanol, tolueno, todos están en el borde de a la -6, ¿ya? Entonces, y para los sólidos, mucho, mucho más bajo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Ahora vamos a esta derivada que nosotros tenemos que evaluar. A ver, combinemos las cosas. Ustedes se dan cuenta que el delta B para los líquidos y sólidos también va a tender a cero, ¿cierto? Por eso es lo que vamos a concluir, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando nosotros evaluemos la energía interna? ¿Ya? Cuando queramos evaluar este término. Si el delta B va a tender a cero, no va a generar un impacto en la energía interna, porque ese cambio va a ser muy pequeño. Por lo tanto, esta derivada también podemos decir que tiende a cero y se va a despreciar. Porque ese delta de volumen va a ser muy, muy pequeño, porque el volumen, en definitiva, o la variación de volumen, no es significativa para los líquidos. ¿Listo? De esa forma, entonces, vamos a poder decir que para líquidos y sólidos, la integral de B1 hasta B2 de du en dB a t constante va a ser igual a 0, aproximadamente. Me faltó aquí el dB. Por lo tanto, para líquidos y sólidos voy a poder calcular la variación de energía interna como la integral de T1 a T2 por CB en dt. Acá lo único que tenemos que tener cuidado en ese valor de CB, ¿ya? Porque para líquidos y sólidos es mucho, mucho más grande que los gases. Entonces, en general vamos a tener que ir a la literatura o lo van a tener que dar, o va a depender fuertemente de la temperatura. Entonces va a ser una función, por ejemplo, qué sé yo, A más B por T más C por T cuadrado, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que ver bien de qué depende para poder evaluar. Entonces, yo voy a poder utilizar esta expresión. Ojo, de nuevo, quiero encabezar aquí que es muy importante ver cómo vamos a evaluar este CB. Pero en definitiva, esta expresión, de la forma que está presentada, va a poder ser utilizada para 3 tipos de fluidos. Gases ideales, líquidos y sólidos. Cuando lleguemos a la unidad 8 más o menos, ya sistemas reales, vamos a poder aprender cómo podemos evaluar esta derivada que estamos despreciando acá para gases reales. ¿Sí? Pero hemos ampliado este concepto ahora para líquido y para sólidos también. Ok, ¿cómo pusimos? ¿Qué número pusimos a la energía interna? ¿Le pusimos algún número? No, ¿cómo podemos evaluarlo? Le vamos a poner 1 aquí. Y le vamos a poner 2 ahora a la entalpía. ¿Por qué? Porque la entalpía también es una propiedad que depende fuertemente de la temperatura, por lo que se asocia también que cuando existe un calor sensible también va a afectar el valor de la temperatura. ¿Ya? Y nosotros sabemos, hablamos en algún momento, que la entalpía para gases reales dependía de la temperatura y la presión. Sin embargo, la dependencia de la presión para gases ideales se caía y nos quedaba que la entalpía de los gases ideales también solamente dependía de la temperatura, ¿ya? Insisto, no así para gases reales, esto es para gases reales, ¿ya? Entonces, si yo quiero entender la funcionalidad que tiene la entalpía por los dos parámetros de los que depende, de nuevo, matemáticamente lo que hay que hacer es tomar la derivada. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar dH va a ser igual a dH en dt a P constante en dt más dH en dP a T constante en dP. ¿Sí? Y si ustedes lo recuerdan, este término de aquí se conoce como la capacidad calorífica volumen a presión constante. ¿Sí?
Entonces, de esa forma, la variación de la entalpía puede ser evaluada como el Cp por delta T más esta derivada aquí que no sabemos cómo evaluar. ¿Qué podemos decir de esta derivada? Podríamos decir de esa derivada. ¿Qué podemos decir, chiquillos? O sea, ¿cómo podemos evaluar cómo afecta la presión de la entalpía? Bueno, no lo sabemos directamente, pero sin embargo podemos recordar que la entalpía es igual a U más PV. Por lo tanto, existe una relación directa entre la entalpía, la presión y, bueno, otras cosas que conozco también como la energía interna. Entonces, si yo quiero conocer o entender la funcionalidad de la entalpía con la presión, lo puedo derivar con respecto a la presión, ¿cierto? ¿Y qué me va a quedar? Por un lado me va a quedar dH en dP, ¿cierto? Bueno, si derivo contra la presión, tengo que mantener la temperatura constante. Entonces, todo esto va a ser la temperatura constante. Me va a quedar du en dP más, aquí tengo que hacer la regla en la cadena, ¿cierto? Me va a quedar P por dB en dP a T constante más V por dP en dP, y eso es 1, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa con este término? Recordemos que la energía interna es una función de la temperatura y el volumen. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa derivada? ¿Cuánto vale esa derivada? ¿Cuánto creen que debería valer?
¿Alguna idea? Cero. Exacto. Muy bien. Ahí Claudio me dijo. Cero porque, de nuevo, no existe una relación entre no hay una dependencia entre la energía interna y la presión. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ok, entonces ese está descartado. ¿Ya? ¿Qué seguimos? Bueno, nos queda el volumen acá. ¿Qué pasa con esta diferencia? Recuerden aquí, de nuevo, o sea, por ejemplo, en el caso de los líquidos y sólidos, por ejemplo, los líquidos y sólidos, este término nosotros lo podemos despreciar, porque básicamente esta es la derivada del factor de compresibilidad isotérmica, ¿cierto? Entonces, para los líquidos y sólidos, este término lo podemos descartar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si queremos evaluar esto para algún fluido específico, para líquido y sólido, me va a quedar que va a ser DH, va a ser igual a CP por DT, más esto que me quedaría B, dP sería lo último que me va quedando, ¿cierto? Me quedaría este término acá, por el diferencial de presión. Está aquí, ¿ya? Pero no, para líquido y sólido, este término se puede despreciar. ¿Ya? Porque, de nuevo, habría que aplicar un diferencial de presión muy grande para poder tener un valor significativo del volumen. ¿Ya? Ahora, uno podría hacer ciertas despreciaciones, podría decir, sí, el volumen quizás es constante, y si yo integro esto, lo puedo sacar desde la integral, pero ahí de nuevo vamos llegando de suposición. Yo creo que lo más importante que nosotros podemos decir para líquido y sólido es que, en definitiva, el DH en DT a P constante es mucho mayor que el DH en dP a T constante. ¿Ya? De esa forma nosotros podemos calcular el DH como CP por dP. ¿Sí? De esa forma, esta relación de acá la vamos a poder utilizar para tres tipos de fluidos: gases ideales, líquidos y sólidos. Para gases reales vamos a tener que lidiar con esa derivada y ver cómo la podemos representar. Vamos a tener que derivar. ¿Ya? Lo importante acá es ver el valor del CP. El CP de los gases es súper distinto al CP de los líquidos y los sólidos. ¿Ya? O sea, que hay que fijarse con el valor del CP, que va a variar. Ahí créanme con eso. Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría ser que me encuentre con un líquido y un sólido al mismo tiempo y tener que calcular el CP? Es que depende, claro, si tiene, por ejemplo, si tiene un sólido y hace cambio de fase, podría ser que tuviera en algún momento una mezcla de los dos. Y para calcularlo sería como con los moles, así como una relación, El CP, ¿sí?
No, el CP tenía que tener alguna información, o me lo dan como dato, que eso es varias veces, o tenía que tener, no sé, ir al NIS, por ejemplo, que tiene súper buena base de datos para los CP y los CB, y poder calcular. No, no sé, en verdad, sí calcularlo de esa forma, no, sin ninguna información, no. Tendrían que darme, por ejemplo, una función de la entalpía, que sé yo, por ejemplo, A más T más B por T cuadrado más C por T a la menos 3, y de ahí yo derivo con respecto a la temperatura, porque esto es el CP, ¿cierto? Entonces yo ahí lo tenía que derivar y puedo obtener el CP. Entonces, claro, me lo podrían dar de esa forma indirectamente. Ya, gracias, Pero profe. tienes que decirme algo, o me puede mostrar un gráfico de H versus T, y ahí yo también podría sacar. Porque esto, se recuerden que cuando yo llevo esto a valor finito, esto es delta H dividido delta T. Obviamente siempre recuerden presión constante para que sea el CP. Pero en general va a ser así, o sea, si yo derivo contra la temperatura, voy a mantener la presión constante. En general siempre se mantiene un parámetro constante y se modifica el otro, ¿ya? Porque experimentalmente así es más fácil de hacer. Ya, súper. El otro efecto térmico que yo quería ver hoy día era el calor latente. ¿Ya? ¿Ya? El calor latente quizás es bien, ustedes están bien familiarizados con él, pero es la energía asociada al cambio de fase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo bueno de esto, lo que uno puede hacer es introducir el diagrama de fase. Yo creo que, no sé si lo han visto, quizá a veces Gonzalo lo muestra en transferencia de materia para explicar algún concepto, pero si no, veámoslo de todas formas. Entonces tenemos un diagrama de fase que es presión versus temperatura. Tenemos una curva, tenemos dos curvas que se separan. A alta presión y baja temperatura tenemos el sólido. A baja presión y alta temperatura tenemos el vapor. Y acá tenemos el líquido. ¿Ya? Entonces, en un diagrama de presión, temperatura, más o menos, el orden de las fases se ve de esta forma, y cada una de estas líneas que yo dibujé son las fronteras de cambio de fase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta línea de aquí, ya representa, ¿cómo se llama el cambio de fase de sólido a líquido? Fusión. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues existe una fase entre sólido y líquido. También existe, cambiamos de color acá, otra frontera que delimita, y esta la vamos a extender un poquito porque es más larga en general, que delimita el paso del líquido al vapor en cualquiera de las direcciones. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esa frontera? De ebullición. Sí, ebullición y vaporización, se usan los dos intercambiables. ¿Ya? Y tenemos esta tercera frontera que delimita la frontera entre el sólido y el vapor. ¿Cómo se llama esa frontera? Sublimación. Sublimación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de calor latente, podemos hablar de cualquiera de estos cambios de fase. En general, nosotros, y sobre todo en termo vemos alto líquido-vapor, ¿ya? Porque es un equilibrio súper utilizado también en procesos industriales, en procesos químicos, ¿ya? Entonces, pensando ustedes también en su formación, vemos alto líquido-vapor, ¿ya? Pero podría ser, sobre todo, por ejemplo, cuando gente que trabaja con fluido supercrítico y todo eso, que pudieran haber fases entre sólido-líquido o sólido-vapor también, ¿ya? Sobre todo para el CO2, ¿sí? Entonces, es importante poder definirlas todas, ¿ya? Hay dos cosas más que me gustaría mencionar, es que ustedes ven aquí, o me imagino que ya se lo preguntan, este punto que conecta las tres fronteras. ¿Ya? Ese punto se conoce como punto triple, súper original, ¿cierto? Y se define como un punto donde existe coexistencia de las tres fases.
Y se puede observar experimentalmente, para el CO2 mismo también, porque está en fase sólida bien rápido. Hay mucha literatura observando este punto triple, ¿ya? Y es coexistencia de las tres fases, ¿sí? Y también se usa muchas veces como sistema de referencia. Después, cuando en la unidad 8 veamos harto gráfico, nos vamos a dar cuenta que a veces en la referencia se utiliza el punto triple, ¿ya? Hay otro punto también en el diagrama que quería mencionarles, que es este punto donde termina la frontera de ebullición o vaporización, que se conoce como punto crítico, y un punto que también vamos a hablar harto en el curso de aquí en adelante, ¿ya? El punto crítico es el punto límite donde puede existir conversión entre el líquido y el vapor. Vamos a poner acá. Punto límite de conversión líquido-vapor. ¿Ya? Me dicen, profesora, ¿qué pasa después de ese punto? Bueno, después de ese punto no hay más cambio de fase, no hay una, y lo que pasa ahí experimentalmente y se puede observar es que no hay diferenciación de la fase líquido-vapor. Uno ve como de hecho hay una foto bien bonita, déjenme un segundito para ver si se las puedo mostrar. Ah, pero estoy en el iPad. A ver. Es que en verdad son súper lindas, así que déjenme mostrar. Stop share. Ok, ya, denme un segundo. La tenía en el computador, pero la busco, sé dónde está en el iPad también, se lo súper raro. No la encuentro, así que no quiero perder el tiempo con esto, así que sigámonos. Pero la puede tener para la próxima clase seguro. ¿Ya? Bueno, pero en definitiva el punto crítico y el punto límite máximo de conversión. Y lo vamos a estudiar harto porque también se utiliza para calcular estas propiedades en la unidad 9 y 10, siempre se utiliza el punto crítico como referencia también. Así que es un punto que es importante definirlo desde ahora para que lo podamos calcular, ¿ya? Y lo podamos, o sea, más que calcular, identificar, ¿ya? Saber lo que significa, ¿ya? Entonces, como les decía, en cualquiera de estas fases, yo voy a poder calcular un calor latente, ya la energía necesaria para poder obtener el cambio de fase, ¿ya? Estamos hablando del cambio de fase total, porque, por ejemplo, cuando yo tengo un vasito con agua, ¿ya? Esto es solo agua líquida, ¿ya? Yo pongo un mechero, ¿qué es lo que va a pasar? Después con el tiempo, ¿ya? ¿Qué voy a tener? Voy a tener el vasito, y voy a tener alguna burbuja, ¿ya? Ahí comenzó el cambio de fase, pero cuando uno habla de calor latente, uno habla de la energía necesaria para que todo se haya evaporado, que yo pase de 100% líquido a 100% vapor. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros después también vamos a estudiar cómo se comportan las propiedades volumétricas en todo este intervalo, en todo este cambio de fase. Desde que yo tengo 100% líquido y de a poquito empiezo a evaporar. ¿Qué pasa cuando tengo 50% líquido, 50% vapor? Pero cuando yo me refiero a calor latente, de la forma que lo estoy explicando ahora, me estoy refiriendo a la energía necesaria para pasar completamente de 100% líquido a 100% vapor, ¿ya? Así que eso es importante también definir.
¿Cómo se calcula esto en general? Esto es algo que se mide experimentalmente, solo como anécdota nomás contarles, por ejemplo, yo, para hacer mi memoria de ingeniería civil química, estábamos trabajando con un solvente en seco, en el cual no teníamos, era un solvente nuevo que había sacado una empresa, y no teníamos mucha información, y ellos querían saber la energía para hacer el cambio de fase. Entonces nosotros montamos ese solvente en una celda de equilibrio, y lo que medimos fueron datos de presión y temperatura. Uno va al laboratorio y puede medir presión y temperatura. ¿Por qué? Porque existe la ecuación de Clapeyron. No puede hacer esto experimentalmente, la cual viene del año 1830, que para una sustancia pura define el calor latente, en este caso el de vaporización, aquí lo vamos a definir eso, igual como a la temperatura por la variación de su volumen por la derivada de la presión de saturación dividido la temperatura. ¿Ya? La presión de saturación se define como la presión en condiciones de equilibrio, ¿ya? Pero en este caso, si estamos midiendo la celda de equilibrio, vamos a estar en equilibrio, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, si yo tengo datos experimentales de presión y temperatura, voy a poder calcular el calor latente. El calor latente, en este caso, se define como delta H LB, ¿ya? Y cuando tiene este LB, se define que es el cambio entre líquido y vapor. Más importante aún, como es un delta, este delta hace referencia a que se refiere como el vapor, como vapor menos el líquido. ¿Ya? Así se define ese delta. ¿Por qué quiero decir eso? Porque quiere decir que el cambio de fase va en esa dirección. Así que yo voy pasando de líquido a vapor. Si tengo que pasar de vapor a líquido, tengo que cambiar el signo de esta ecuación. ¿Ya? De esa forma está definido. ¿Ya? Entonces uno puede obtener información experimental acerca de la relación entre la presión y la temperatura, y de ahí utilizar esta ecuación de Clausius-Clapeyron para calcular este delta H. ¿Ya? Entonces este calor latente se va a definir como el cambio de entalpía de pasar de líquido a vapor. Obviamente existe también para otro tipo de fases, pero como les decía, en termodinámica en general vamos a estudiar harto el cambio de fase, las condiciones de líquido a vapor. Es súper relevante para el proceso químico. ¿Sí? Entonces, si yo tengo información experimental, la ecuación de Clapeyron en verdad nos va a entregar la mejor aproximación. ¿Ya? Y de esto tenemos harto en la literatura. ¿Ya? Sin embargo, si yo no tengo nada y me gustaría estimarlo, hay otras cosas que yo puedo hacer, ¿ya? En base a las propiedades termodinámicas del compuesto de interés. Por ejemplo, a condiciones normales, puedo utilizar una regla que se llama la regla de Trutón. Primera pregunta, ¿a qué me refiero a condiciones normales? ¿Habían escuchado ese término antes? A presión y temperatura no es constante, es como ambiente, podría decirlo, como presión, A condiciones una normales atmósfera. hace referencia a la presión. Sí, iba bien encaminado. A condiciones normales hace referencia a la presión de una atmósfera. Cuando yo digo condición normal, hago referencia a que la presión es una atmósfera. ¿Ya? Y de esa forma, yo puedo estimar el delta H líquido-vapor a condiciones normales, le voy a poner ese N ahí, dividido por R, la temperatura normal, va a ser aproximadamente 10. ¿Ya? ¿Cuál es la temperatura normal? La temperatura normal va a ser la temperatura de ebullición a un bar, que va a depender de la sustancia, del compuesto que estoy analizando. Temperatura de ebullición a un bar. Una atmósfera. ¿Ya? Entonces esta es una aproximación. Si yo no tengo nada y solo conozco la temperatura cambio de fase a un bar, una atmósfera, puedo calcular el delta H líquido vapor. Pero no, una aproximación. Y súper aproximación. ¿Sí? Pero ojo que esto depende del componente, de la sustancia. Depende de la sustancia. ¿Ya? El agua tiene una temperatura normal distinta al etanol, al alcohol, al metanol, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si yo no tengo nada, eso es como para tener un número en la cabeza. ¿Ya? Entonces, la temperatura de ebullición, obviamente en Kelvin, ¿cierto? Porque el R está esto tiene que estar en absoluto. ¿Ya? Ahora, si yo tengo alguna información, por ejemplo, como las propiedades críticas del compuesto, yo podría utilizar la regla de Riedel.
¿ya? La regla de Riedel, ¿qué dice? Dice que el delta H, líquido vapor, dividido por R, la temperatura normal, va a ser igual a 1,092 por el logaritmo de la presión crítica menos 1,013, dividido por 0,93 menos la temperatura normal reducida. ¿Ya? Dije hartas cosas, déjenme explicarlo parte por parte. Lo primero, esta es la regla de Riedel. Lo que yo quiero calcular aquí es el delta H líquido vapor. Bueno, ¿qué es el R? El R es la constante de los gases. ¿Qué es TN? TN es la temperatura de ebullición a una atmósfera. Entonces, por ejemplo, para el agua es 100 grados Celsius, ¿cierto? Porque el agua se evapora a un bar o una atmósfera a 100 grados Celsius. ¿Ya? Bueno, este es un número. ¿Ya? ¿Qué es PC? PC es la presión crítica. ¿Ya? Por eso quería definirlo anteriormente. La presión crítica que va a depender del compuesto. La presión crítica del agua es distinta a la presión crítica del metanol o del etanol, etc. ¿Ya? ¿Ya? Este que es un número. ¿Ya? Acá es importante que esta presión crítica en esta ecuación va en bar. ¿Ya? Después el 0,93 es un número. ¿Y qué es este TRN? Chuta, hartas cosas. ¿Ya? En general, cualquier propiedad termodinámica que diga R se conoce como propiedad reducida. Reducida. ¿Ya? ¿Y cómo se define esa propiedad reducida? Va a ser la propiedad que yo quiero evaluar dividido su propiedad crítica. ¿Ya? Entonces, siempre que digan, por ejemplo, presión crítica va a ser la presión dividido presión crítica. Si me dicen la temperatura crítica va a ser, o sea, la temperatura reducida va a ser la temperatura dividido la temperatura crítica. Si me dicen volumen reducido, va a ser el volumen dividido el volumen crítico. ¿Ya? Si me dicen, que sé, en general eso es, ¿ya? Así, ¿no? En temperatura, presión y volumen de lo que más se usa reducido. ¿Ya? Pero de nuevo, una propiedad reducida es su propiedad dividido la propiedad crítica. Entonces, por eso es importante haber definido las propiedades críticas anteriormente. Ya que son las propiedades evaluadas en el punto crítico y que son dependientes de cada compuesto. ¿Ya? Pero ahora me dicen TR,N. Entonces aquí me están haciendo referencia a que esta temperatura reducida tiene que ser evaluada en el punto normal. Entonces, en este caso, la temperatura reducida normal va a ser la propiedad normal dividido la propiedad crítica. ¿Ya? Solamente está diciendo que específicamente esta propiedad reducida tiene que ser evaluada en el punto normal. ¿Ya? Pero insisto, una propiedad reducida cualquiera va a ser la propiedad dividida la propiedad crítica. ¿Ya? Entonces, en este caso, el TRN va a ser simplemente como la temperatura normal dividido la temperatura crítica. Las dos son propias de cada compuesto. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, la primera aproximación es la regla de Trutón, y si yo tengo información de la sustancia, de las propiedades críticas, y en general eso va a ser conocido, nosotros podríamos hacer una mejor aproximación de ese cambio de fase. Preguntas. Profe, ¿el R tiene que estar en cualquier unidad o también tiene que tener bar? No, porque el R tiene que estar, depende en qué unidad tú quieres el delta H líquido vapor, porque mira, si te das cuenta, todo esto, esto es adimensional, ¿cierto? Y este T, estas unidades del T se van a cancelar con, espérate, esto tiene que tener, esto es Joule, Mol, Kelvin. Entonces este Kelvin se va a cancelar con ese Kelvin. Ah, y esto es adimensional, pues, porque como es la temperatura reducida normal, esto no tiene unidades. Entonces todo esto es adimensional. Entonces las unidades que tú le des al R van a ser las unidades que va a tener ese delta H líquido vapor que tú vas a calcular. Por lo tanto, ahí tú puedes decidir. En general, nosotros en Termodómicos y Termodómicos trabajamos con sistema internacional, entonces el R es el 8,314 Joule-Kelvin. ¿Ya? Lo importante es que esta temperatura normal también esté en Kelvin, porque todo lo demás es dimensión. Ya, Acá gracias. igual, por la regla de Trutón también. Pues la regla de Trutón, bueno, esto es adimensional, y acá también, pues, porque voy a tener R por T, entonces el R es Joule-Mol-Kelvin, bueno, la temperatura en Kelvin, y me queda Joule por mol. Propiedad intensiva, molar, por eso tiene la colita chancha. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Más preguntas.
¿Hay alguna otra pregunta? Profe, a mí de algo anterior, lo que ¿Ya? preguntó mi compañera no me quedó claro. Lo ¿Cuál? del ¿Ya? CP, cuando hay una mezcla, por ejemplo, de líquido sólido, ¿qué hacer? Porque no entendí lo que dijo. Si había que quizás sacar un porcentaje de cada uno y sacar un nuevo CP, o trabajar con cada CP por separado. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Ah, para calcular el tache. Claro, o Sí, sea, por ejemplo, acá, si yo tengo una mezcla sólido más líquido, claro, tendría que ver cuánto tengo de cada uno para poder ponderarlo. Lo que pasa es que ¿cómo podríamos decirlo? Que ahí igual nos estamos metiendo como en un terreno que todavía no vamos a ver, pero eh, claro, en general habría que ponderarlo de alguna forma, tendría que saber cuánto tengo el sólido y cuánto tengo el líquido, de forma independiente. Sí, pero ya, lo vamos a profe, ver más en gracias. detalle, ¿ya? Pero está, digámoslo así, a ver, lo vamos a ver más en detalle todavía. Creo que no nos adelantemos, pero en general nosotros vamos a tener que calcular siempre una fase, o sea, o pasamos, vamos a tener solo líquido, vamos a tener solo sólido, vamos a tener solo vapor, en general todavía no vamos a empezar a combinar fases. Profe, yo tengo una duda sobre los talleres. Eh, ¿Cuándo se van a poder recorregir y si van a subir como videos de la recorrección como antes No, en o general alguna... se tiene como cuando antes. No, es que yo ya di el ramo y antes como subían los videos de la recorrección de los talleres, Agustín. Ah, sí, lo que pasa es que no, eso en general no es tradición. El semestre pasado se hizo porque estaba Franco, y a Franco le gusta hacer eso. Es como, él está en Termodó y eso es tradición de Termodó. Pero Valentina debería, ella, lo tendría que hacer antes del certamen, o sea, del certamen 1, así que de aquí al certamen 1 deberían tener deberían poder hacer la recordación de los 3 talleres. Y lo Súper, voy a escribir muchas hoy gracias. día porque estamos cerrando el taller 3, así que ahí lo voy a escribir para que lo coordine. Profe, ¿hasta dónde va a entrar en el certamen? Hasta aquí. Con esto damos por terminado la clase del día de hoy y la materia para el certamen. Yo no paso materia nueva en la semana del certamen, por lo que la semana del certamen las 2 clases van a ser de reforzamiento, de ejercicio. Si ustedes quieren que yo haga algún ejercicio, me lo mandan antes, o me pueden mandar un correo, o yo traigo ejercicios que a mí me parezcan. Profe, la clase del martes, ¿cuándo la van a subir? Eh, ya debería haber estado arriba, yo le voy a decir a Giselle, o sea, a Cristian, ya se me confunde todo lo de antes, a Cristian que la suba, tendría que haberla subido. Ya, gracias. Ya. Bueno, con eso cerramos entonces. Y nada, pues quedamos, nos vemos a la vuelta del break, porque recuerden que ustedes tienen break la próxima semana. Y como les digo, las 2 clases del martes vamos a hacer puro ejercicio y aparte más de las 2 ayudantes, o sea, del alto reforzamiento. Y ahí yo siempre me coordino con los ayudantes porque todos hagamos como una variedad. Y ahí podemos ir recordando, porque igual hemos visto harta materia. Tenemos sistema abierto, tenemos el concepto de cómo evaluar procesos reversibles y irreversibles, tenemos todos estos tipos de procesos, isobárico, isotérmico, adiabático, politrópico, entonces hay harto que practicar. Así que ahí yo no me voy a poner de acuerdo con ellos para que para que sea súper distribuido. ¿Ya? Eso, bueno, si no hay nada más preguntas, lo dejamos hasta acá y que tengan una buena semana y nos vemos a la vuelta. Y de nuevo, cualquier cosa me pueden mandar un correo si quieren que haga un ejercicio específico. ¿Ya? Chao, profe. Chao. Sí, yo, profe. Profe, gracias. Profe, gracias.